Llega un momento que Ignacio pues es un torero importante, pero la tauromaquia se le queda corta, se le queda pequeña, porque Ignacio tenía una característica fundamental que era la inquietud, el no estar nunca satisfecho, el buscar nuevos caminos. Y entonces, pues entre otras cosas, conoce a la gente del 27, a los jóvenes poetas. Fíjense que conoce a Alberti, a Lorca, a Pepín Bello en ese momento. Es un momento verdaderamente pues dorado, la edad de plata de la cultura española. Yo suelo decir, en toda la historia de la literatura española hay dos grandes generaciones. Una que es más o menos hacia 1610, cuando coinciden, además en Madrid y en un barrio muy pequeñito, pues lo que es hoy por detrás del Hotel Palace, digámoslo así, por ahí están Cervantes, Lope, Góngora, Quevedo, todos de primerísima categoría y todos odiándose a muerte, como es propio de poetas. En fin, en esta casa no es nada raro, ya lo saben de sobra. Y hay la segunda parte, que es la segunda gran generación, que es la llamada generación del 27, que son estos poetas amigos, ya les he dicho, pero amigos gracias a estos que ensamblan, que evitan los roces grandes. Pero además, ¿por qué se llaman estos poetas? Otros lo llaman generación de la República o de la vanguardia, de los ismos. Se llama generación del 27, que es muy sencillo, porque en el año 27 se celebra el centenario de don Luis de Góngora. Y don Luis de Góngora se convierte para ellos en un símbolo de la belleza, de la vanguardia, de la heterodoxia, el poeta, digamos, proscrito por la academia. Entonces estos jóvenes poetas les gusta escandalizar. Pues miren, un día fueron a las paredes de la academia y allí se hicieron pis, entre otros Rafael Alberti lo cuenta, que por cierto, ya luego de muy mayor, claro, cuando lo quieren hacer académico, dicen, bueno, pero un señor que ha venido aquí a hacerse pis a esta pared, ¿cómo lo vamos a hacer académico? Hagamos académico honorario. Bueno, allí aparece Ignacio en medio de ellos. Ignacio es amigo, es inteligente, además tiene dinero. Los reúne y los mete en el tren y les obliga, digamos, a ir a Sevilla y les paga el viaje. Y allí tienen lugar pues unas veladas poéticas extraordinarias que las cuenta Gerardo Diego. Simbólicamente ahí nace la generación del 27. Y luego Ignacio se los lleva a Pinomontano y dan una fiesta absolutamente extraordinaria donde todos se disfrazan de moros con albornoces, y parece que el que mejor le sentaba eso con más facilidad lo hacía era Bergamín, que ya tenía cara de moro sin más, y cada uno pues hace sus gracias y otro hace quiromancia, intentan hacer juegos, y Dámaso Alonso, mi maestro, que le gustaba el vino también, pues recita de memoria pues la primera soledad de Góngora. Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa media luna las armas de su frente y al sol todo su pelo, en campo de zafiro paz estrellas, cuando el que ministrar podía la copa mejor que el garzón de ida. Así 1600 versos de memoria. Y luego pues una fiesta flamenca. Decía Ignacio y Federico también que una buena fiesta flamenca es la que dura más de 24 horas. Ignacio era de una generosidad sin límites con sus amigos. A veces hacía una juerga en Pinomontano, y si en algún momento pues un gran cantaor, don Antonio Chacón, el que fuera, llegaba algo extraordinario, le decía, un momento, y llamaba por teléfono a Federico García Lorca para que oyera toda la velada por teléfono a través de esto. Y luego los lleva de noche pues a un paseo en barca por el Guadalquivir, y todos han bebido un poco y el Guadalquivir está un poquito encrespado y tienen miedo de que va a zozobrar y todos se van a morir, y eso les une. Don Jorge Guillén escribirá sobre esa generación. Pues ahí, detrás de todos, impulsándolo todo, estaban Pepín Bello y estaba Ignacio. Y entonces Ignacio también decide escribir teatro. Y escribe y estrena una obra de teatro, lo cuenta Rafael Alberti en sus memorias, la estrena en el Teatro Calderón de Madrid.
el actual Teatro Calderón. La obra Sin razón. Acude todo el mundo y la gente piensa, pues esto se lo habrán escrito sus amigos. Y no, lo había escrito él. Y piensan, será una obra costumbrista taurina. Bueno, se habían hecho ya, había toreros que habían escrito, pero obras de teatro, digamos, sainetillos, que reflejan el ambiente taurino. Se levanta el telón y se ve una clínica psiquiátrica. Y los tubos metálicos, digamos, fríos, iluminados con una luz pálida, porque allí de toros no hay nada. Lo que hay es la razón de la sinrazón, que es como él quería llamarlo, tomado del Quijote, es decir, una obra poética sobre la frontera entre la razón y la locura. En ese momento localicé una bibliotecaria de Madrid, si le preguntan ¿y qué obras pide más la gente en este momento en una biblioteca pública? Dice, pues piden unas obras de un tal Freud, porque como este torero lo ha puesto de moda, fíjense, un torero escribe una obra que se suele considerar la primera manifestación concreta y clarísima de la influencia de Freud y del surrealismo y del psicoanálisis en la escena española. Pero es que continúa Ignacio escribiendo, no para ahí, sino que al año siguiente estrena en Santander, también La Mejor Compañía. Él trabaja con doña María Guerrero, con don Fernando Díaz de Mendoza, con don Emilio Tuiller, y estrena otra obra, ni más ni menos. Estrena además una cosa bien curiosa que en ese momento se pone de moda en Europa entera, que es un auto sacramental profano. Me explico. El auto sacramental es una obra alegórica donde los personajes no son personas de la calle, sino que representan vicios o virtudes. Calderón de la Barca lo hace con una teología católica detrás, con una filosofía muy religiosa. Pero en los años 20 se pone de moda en España, a partir del Festival de Salzburgo y de una obra que allí ponen llamada Jedermann, everyman, todo hombre, el hombre cualquiera, se pone de moda las obras que son alegóricas, como el auto sacramental, filosóficas, pero no religiosas. Y por supuesto Rafael Alberti escribirá y estrenará El hombre deshabitado. Uno de los primeros que en España hace un auto sacramental profano es un torero que casi no ha acabado el bachillerato. ¿Se dan cuenta? Y luego pues se cansa también de esto, viene la relación sentimental con la argentinita y descubre el mundo del flamenco, del folclore popular, que también eso tiene una importancia enorme, no quiero alargarme, en la historia de la cultura española, lo que significa en aquel momento, en los años 20, el Festival de Cantejondo, por supuesto, lo que significa Federico García Lorca. Él se llamaba a sí mismo el loquito de las canciones. Decía Federico, yo soy el español que sabe más canciones populares españolas de todos los tiempos. Y el reivindicar, porque miren, a España habían llegado los ballets rusos, los ballets blancos de Diaghilev, de Fokine, y había encantado a todo el mundo, a Ortega y Gasset, al rey. Pero claro, los ballets rusos lo que suponían era romper con el viejo ballet romántico, Giselle o algo así, pues muy bonito, pero al borde de lo cursi. Frente a eso, el ballet ruso trae la pasión, la fuerza, algo tremendo que arrastra a la gente. Bueno, pues lo mismo estos poetas, estos escritores españoles descubren que el flamenco, decía Lorca, tiene sonidos negros, tiene un misterio, es la presencia de la muerte. Ojo, cuando digo la muerte, no piensen ustedes en la España negra, en tópicos de esos. No, hay un ensayo, un estudio precioso de Pedro Salinas, donde habla de el sentimiento de la muerte en la cultura popular española. Quiere decirse que los españoles, la cultura tradicional española, no esconde la muerte, como hacen los sajones, como que disfrazan, que maquillan, que ocultan la muerte, sino que conviven con la muerte y precisamente por eso le sacan más sabor a la vida, saben disfrutar más. Y entonces reivindican gente como Federico García Lorca, por supuesto, como Manuel de Falla, como Ignacio Sánchez Mejías, pues la importancia de estas canciones
y bailes populares españoles. Y entonces se pone de moda en el mundo entero lo que se llama el alhambrismo. Si ustedes van por ahí a Londres, a Nueva York, verán que hay o había el Teatro Alhambra en todas partes, porque claro, es algo apasionante, extraño, que tiene un atractivo del sur misterioso, y surgen figuras absolutamente excepcionales como la Argentina, como la Argentinita, Vicente Escudero, etc. Pues ahí también, en ese lío, también está metido Ignacio Sánchez Mejías. Y no sabe si dedicarse a la política o qué hacer. Bueno, y finalmente llega un momento que decide volver a los toros. ¿Por qué decide volver a los toros? Pues no se sabe, hay muchas versiones. Pepín insistía en una cosa que quería, creo que la expresión que usa, completar su situación económica, algo así, porque Ignacio era enormemente generoso. Bueno, se cuenta la historia muchas, pero una vez que estuvo en su casa en Pinomontano, me parece que era Palacio Valdés, si no me equivoco, sí, le pidió un vaso de leche y no le gustaba, entonces trajo a una vaca para que allí mismo la ordeñaran delante de él. Era, en fin, un señor muy pródigo, muy... Además de eso había otra historia, que es que el hijo de Ignacio Sánchez Mejías quería ser torero. Y esa es la relación también con Alfredito Corrochano. Alfredo Corrochano era hijo de don Gregorio, que era el crítico de ABC, que era el crítico mejor que ha habido en toda la historia, y Corrochano pues era amigo de Ortega, de la Institución Libre de Enseñanza, etc. Entonces Alfredito se había educado pues en Suiza a un nivel intelectual. No querían ni Corrochano ni Ignacio Sánchez Mejías que sus hijos fueran toreros. Y para evitar que fueran toreros, pues mandó a Alfredito a Pinomontano para que jugara con su hijo José Ignacio y que jugaran al fútbol. Y lo que pasó es que se pusieron a jugar al toro y los dos querían ser toreros. Entonces, Ignacio Sánchez Mejías quiere evitar que su hijo sea torero y para eso dice: ya he llegado yo demasiadas veces a esta casa, pues herido en una camilla, voy a volver a los toros. También, además de eso, pues además del hijo, además del dinero, lógicamente, pues hay una cosa clarísima, que es la insatisfacción, la inquietud permanente. Localizamos unas declaraciones de Ignacio que son preciosas. Le pregunto a un periodista: ¿y usted por qué vuelve a los toros? Dice: porque a mi edad ya es hora de ser formal. Yo he hecho toda clase de tonterías, me he ganado la vida, he hecho que mi familia viviera mejor, he sido amigo de poetas, he viajado, no sé qué, pero ya es hora de ser formal, yo soy torero, vuelvo a los ruedos. Hay también, se dice, bueno, que claro, hay una especie de atracción por el riesgo, por la fatalidad. Muchas veces insiste Ignacio en algo que tiene mucha razón. Su temperamento en aquella España no encajaba. Él lo decía también en una novela inédita que yo encontré, que reconstruía a partir de un manuscrito incompleto. Decía de ese personaje y de sí mismo: es que en otro tiempo ese personaje, que es él, hubiera sido héroe. ¿Cómo? En los tercios de Flandes, o en la guerra de África, o descubriendo las minas de no sé dónde, o luchando con los indios. Dice: ¿cuál es la manera que tiene un español de a pie hacia 1920 de ser un héroe? Ser un matador de toros. Y vuelve con esa dimensión heroica. Y vuelve ya mayor, pero además corpulento. Ha engordado un poco, tiene que hacer como los boxeadores cuando vuelven, ha de hacer una cura para adelgazar, y lo que hace entonces, pues conocía menos de estas cosas, se dedica a correr por el campo, aquí por el Retiro con jerseys gordos, entonces suda mucho, adelgaza un poco, pero también está más débil. Los médicos se preocupan, Pepín se preocupa muchas veces de la situación de su amigo y no lo puede evitar. Entonces Ignacio vuelve a los toros en Cádiz, una tarde de muchísimo viento, y allí, pues entre otras cosas, estaba Pepín Bello junto a su amigo,
en Cádiz, y cuenta pues una serie de historias bien pintorescas. Vuelve Rafael el Gallo, vuelve Juan Belmonte, finalmente vuelve Ignacio Sánchez Mejías. Durante los meses de abril y mayo, Ignacio solo aparece en público en Cádiz. Es la liberación del general Sanjurjo, etc. Y después resulta que al llegar la fecha, una enorme expectación, Pepín Bello, que ha pasado la mañana en la playa de La Caleta, evoca ese día, dice: compartíamos la misma habitación del hotel, había un enorme bullicio, Ignacio repartía las entradas a todos los conocidos. Al final vino no sé quién diciendo que se había quedado sin entrada. No nos quedaba ya ninguna, así que Ignacio me pidió que le diera mi localidad. Al final nos quedamos solos en la habitación, cogimos un taxi, él, Antonio Conde, el apoderado, digamos, y yo. Entramos por la puerta de los toreros. El empleado que había en la puerta no le dejaba entrar a Pepín, porque no llevaba entrada. Entonces Ignacio tuvo una salida muy suya. Se negó a entrar sin mí. Si no entraba Pepín, él no toreaba. Bueno, y triunfa Ignacio clamorosamente, y triunfa en unas pocas corridas, triunfa en Santander, y allí José María de Cosío, entusiasmado, se levanta en el tendido y grita: ¡ha vuelto Joselito! Fíjense, Joselito, es decir, para ellos ha vuelto el clasicismo, la lidia clásica. Y torea en Santander, allí delante de una antigua amada suya, francesa, que está con los poetas del 27, y luego una serie de circunstancias, en fin, llenas de azar, en esos casos siempre sucede así, pues le conducen a esa corrida de Manzanares. Él no estaba contratado, pues sufre un accidente Domingo Ortega, Dominguín padre le pide que vaya, no le gustan los toros que hay, no tiene la cuadrilla tampoco. Cuando llega Ignacio a Manzanares, pregunta dónde está Alfredito. Esto me lo contaba Alfredito, y le dicen: está durmiendo. Y grita Ignacio: Alfredito dormir, con el miedo que tiene, imposible. Y llega allí dando gritos: despierta Alfredito. Bueno, es una corrida muy extraña, y ahí sucede una cosa. Como Ignacio era un torero muy poderoso, podía a todos los toros con enorme facilidad, y la gente no lo apreciaba suficientemente. Entonces tenía que recurrir a excesos, digámoslo así, a lo que llamaban entonces los trucos de Ignacio. Algo especial para llamar la atención fuera de lo habitual. Y entre esos presuntos trucos, entre comillas, pues estaban sobre todo dos. Una cosa que era poner pares de banderillas por dentro. Hay fotos tremendas, tremendas. Lo llamaban el par de la mariposa, que no es el lance de la mariposa de Marcial Lalanda, que es con el capote a la espalda. No, el par de la mariposa lo decían porque pensaban que lo iba a clavar contra las tablas. O sea, por dentro, muy, muy cerca, sin tener salida. Y otro de los trucos, entre comillas, que tiene Ignacio es recibir al toro de rodillas o sentado en el estribo. Igual que Marcial Aranda me lo decía, dice: si a mí me da igual, total, toreo igual de rodillas que de pies, y la gente le hace más caso a eso. Bueno, pues Ignacio recibe así al toro sentado en el estribo, y el toro viene un poco de lado, y él pues no se corrige, aguanta allí, y entonces el toro le prende y lo lleva en los pitones hasta el centro del ruedo. Él se agarra a los pitones y se los clava más. Tengan en cuenta que era una persona, insisto, alto y corpulento, de bastante peso. Lo lleva hasta el centro del ruedo y queda allí en la arena, pues un charco de sangre. Decía, me contaba Alfredito Corrochano, pensábamos todos, como si hubiera destripado a un caballo. ¿Por qué les digo eso? Recuerden, la sangre derramada. Claro. Y cuando está en el centro del ruedo, entra Alfredito Corrochano al quite. Alfredito era pues como su hijo, su ahijado, lo quería muchísimo. Entra Alfredito a hacerle el quite, y desde los pitones, donde ha recibido la cornada que va a ser mortal, Ignacio le dice:
no, por ahí no, Alfredito, que por ahí no me suelta, date la vuelta por el otro lado. También he localizado en un periódico de la época que se le ve en los cuernos del toro, insisto, que le ha herido mortalmente, con los ojos abiertos. ¿Se acuerdan? No se cerraron sus ojos cuando vio la muerte cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías... Bien, ¿qué es lo que impresionó 2 días después? Muere Ignacio en Madrid. Lo que impresionó, claro, la muerte de un torero, de una persona, la muerte de un amigo, claro, para los poetas amigos suyos fue absolutamente tremendo, impresionante, pero además a todo el mundo lo que impresionó fue la lucidez, la entereza, la dignidad con que afrontó ese momento Ignacio Sánchez Mejías. Has contado antes la historia, aquí lo tengo, de Pepín Bello y la argentinita. Dicen que quizá Ignacio buscaba a Pepín, entre otras cosas, para que le sirviera de mensajero para despedirse de la argentinita.